Es Medardo Meliat y hoy estaremos hablando sobre el método de Newton-Raphson. El tema que vamos a tratar es para la materia optimización de sistemas y funciones, a cargo de la docente Ivette Agreda. El contenido de lo que vamos a tratar en esta presentación es el siguiente: el método Newton-Raphson, que es básicamente un concepto. Pasos para aplicar el método de Newton-Raphson. Este método implica iteraciones. Eso quiere decir que tiene una serie de pasos y que se aplican sobre el valor anterior. Entonces existe eh, una lógica, una secuencia para aplicar este método. Hablaremos de las ventajas y desventajas del método, algunas consideraciones y por último estaremos haciendo un ejercicio que nos permitirá entender todo lo aquí conversado. En primer punto estaremos hablando del método de Newton-Raphson. Este es un método algorítmico utilizado en el análisis numérico para encontrar aproximaciones de las raíces de una función real. Vamos a ver un poco el gráfico. Este, ¿Cuáles son las raíces? La raíz es donde la función toca x y y vale 0. ¿Ok? Si tenemos una función cuadrática, o sea, que comienza con x a la 2, va a tener dos raíces, que pueden o no tocar x, pero va a tener dos raíces. Una cúbica va a tener tres raíces. Una ecuación básica va a tener una sola raíz. Este, Pasando al siguiente, vamos a ampliar el gráfico para que se entienda. ¿Ok? Eh, por ejemplo, lo que queremos en esta función, que está acá, que es la curva azul, ¿qué queremos, a qué valor queremos llegar? A este que está acá. En este punto, y vale 0 y la función está en contacto con el eje de las x. ¿Ok? Eh, ¿Cómo es el proceso? El proceso es, iniciamos en un punto x, eh, próximo, intentando que sea lo más próximo en la función a la raíz buscada. Eh, una vez que tomamos este valor, porque esta función, este método es abierto, no necesito dos valores, no necesito un rango, sino un valor inicial. ¿Ok? Con este valor, tomo el punto en la función. ¿Ok? Tengo el valor en x, que es un valor en y, tomo el punto en la función, y aquí se traza una tangente, ¿ok? A la recta, digo a la función, que me lleva a otro punto en x, ¿ok? Con ese siguiente punto en x, llego este, a la función y trazo otra tangente que me lleva a un siguiente punto. Y así voy tomando. Para x0 llego aquí, tomo este valor de x1, lo meto en el método, o sea, lo reemplazo en el método de Newton, Newton-Raphson, y obtengo el siguiente punto y el siguiente punto y me voy aproximando a la raíz buscada. ¿Por qué se llama aproximación? Porque posiblemente no lleguemos exactamente al punto. Eh, Vamos a trabajar en este caso con aproximaciones. Las aproximaciones dependen de el nivel que queramos darle nosotros digamos, de detalle, de proximidad. Y eso es a través de decimales. Yo podría llegar a este punto y trabajar de aquí para llegar acá, trabajar con 3 decimales, trabajar con 4 decimales, trabajar con 5 decimales, hasta 8 decimales, todos los que yo necesite para aproximarme a este punto. ¿Por qué es iterativo? Tomo este punto, lo coloco mm, en la ecuación del método y voy a obtener el siguiente punto. Con este valor
lo coloco en la ecuación del método y voy a obtener el siguiente punto. Estoy iterando. Este me da este valor me da este valor me da este. Y es abierto porque necesito un solo valor. No hay ningún rango. ¿Ok? Básicamente esto es lo que nos permite hacer el método de Newton-Raphson, que es acercarnos a la raíz de la función real. Vamos a iniciar lo que son los pasos para aplicar el método de Newton-Raphson. El método es primero escoger un valor inicial de x, que generalmente se coloca como xy o x sub 0, que es el primer valor que vamos a identificar para luego aplicar la tangente, la derivada que me da la tangente y obtener el siguiente valor. Entonces, pero lo primero es seleccionar un valor. La idea es que este valor esté lo más cerca de la raíz para reducir el número de interacciones, de iteraciones. Más adelante lo vamos a ver. Una vez que tengo ese valor, determino el valor de la función. Con ese valor se determina el valor de la derivada. Ya teniendo esos dos valores, los puedo usar en la fórmula del método de Newton-Raphson para obtener el siguiente valor, con el que vamos a iterar en el siguiente proceso hasta lograr alcanzar eh, la raíz cero. ¿Ok? Este, para eso lo que vamos a hacer es repetir los pasos del 2 al 4 hasta que ya se consiga. Cuando el valor obtenido, la aproximación obtenida se repite, podemos decir que ya hemos alcanzado, este, hemos alcanzado el valor raíz de la función real. Ya viendo los pasos, vamos a describirlos en detalle. El primero es escoger un valor de x inicial. En x, la parte de x, vamos a seleccionar un valor que esté dentro de la función para obtener, iniciar nuestras iteraciones. Este sería el primer valor. Lo ideal, tomarlo en el eje X, lo más cercano, si uno tiene el gráfico y tiene las valoraciones, lo más cercano del valor raíz para hacer el menor número de iteraciones. ¿Ok? Eso, la idea es facilitar ese proceso. ¿Ok? Ya habiendo encontrado habiendo establecido un valor de inicio, simplemente vamos a eh, determinar la función y determinar la derivada de la función que me da la pendiente de la tangente. ¿Ok? Todavía no hemos determinado este número porque eso se hace a través del método, pero ya tenemos la función en este valor y la derivada de esta función. Necesito los dos valores para poder aplicar el método de Newton. Ya teniendo la función y la derivada de la función, toca sustituir en la fórmula de Newton-Raphson. eh, Vamos a determinar aquí que x2 va a ser igual a x1 por menos la función de x1 entre la derivada de x1. ¿Qué voy a obtener? x2. En este punto, al generar la siguiente tangente, voy a obtener la función de x2, la derivada de la función de x2 y voy a poder determinar x3 y así sucesivamente. Entonces x3 va a ser x2 menos la función de x2 entre la derivada de la función de x2. De manera que así nos iremos acercando paso a paso hasta llegar a la raíz. Cuando el valor que tenemos, que hemos determinado una precisión de 3 decimales, 4 decimales, 5 decimales, la que hayamos decidido, se repite, podemos decir que hemos alcanzado la aproximación a la raíz de la función. Continuemos con las ventajas y desventajas del método de Newton-Raphson.
la principal ventaja que tiene es que se puede llegar a la raíz rápidamente. El método en algún momento puede parecer complejo, pero no es más complejo que los que ya hemos visto. Y las iteraciones te acercan muy rápidamente a la raíz, entonces uno puede obtener la raíz de una función más rápidamente con este método que con cualquier otro. Otra ventaja es que puede manejar funciones de cualquier complejidad. Eh, una vez que se tiene la función, se logra establecer el cálculo y se logra establecer la derivada, el proceso es sencillo, es simplemente las iteraciones, repetir las iteraciones hasta llegar a la raíz que se está buscando. Utiliza derivada. Eso tiene dos ventajas. Una que este, usar derivada hace el proceso más rápido y más exacto. Es un proceso que al aplicar, buscar la pendiente y aplicar la tangente y obtener de la derivada, el proceso es más exacto y mucho más rápido. Como todo en la vida, lo que tiene ventajas tiene desventajas. Este, si, ahorita que vimos los pasos, si en el primer paso tomamos un valor de x muy distante de la raíz, si no graficamos primero y tratamos de identificar más o menos dónde está la raíz para iniciar, si tomamos ese primer valor demasiado lejos, puede que nunca lleguemos a converger con la raíz. Ese es el primer desventaja. El método puede converger a un mínimo o a un máximo local y no global. Entonces no obtendríamos la raíz que estamos buscando. El valor que vamos a obtener no nos vamos a enterar que no es la raíz de de la función. Y por último, lo que es una ventaja también es una desventaja, que el método requiere el cálculo de derivadas. Las derivadas son complicadas, eh, pero una vez establecida el proceso es muy rápido, pero tiene su complejidad. Ya que discutimos las ventajas y las desventajas, vamos a tomar a hacer mención a algunas consideraciones del método, ¿ok? El método se dijo que es un método abierto, que se toma un valor, entonces no trabaja con intervalos. Entonces no existe ninguna garantía de que nos estemos aproximando a una raíz de la función real, porque no tenemos nada que nos delimite, ¿ok? No tenemos un origen y un fin y sabemos que la raíz está en el medio, no tenemos esa idea. Tomamos un valor y tratamos de aproximar por la derecha o por la izquierda en cualquiera de los cuadrantes. Existen funciones donde el método no converge a la raíz, en cuyo caso se dice que el método diverge. Lo contrario de convergir, que es divergir. Entonces, si no llegamos a la raíz, no converge, entonces diverge. Eh, Más o menos el mismo caso que el primer punto. O sea, no vamos a llegar nunca. Eh, Vamos a la siguiente consideración. En los casos donde converge la raíz, lo hace con rapidez más que los otros métodos. Esto lo vimos en las ventajas. Comparado con los demás métodos, es uno de los más precisos y uno de los más rápidos. Generalmente necesita pocas interacciones. Y en el caso de que la función en un punto dado en el punto inicial sea cero, el método no se puede aplicar, porque esto indicaría que la tangente es paralela al eje X, estará por encima, estará por debajo, pero nunca la va a cruzar. Entonces, si no cruza, y nunca es cero, la función real no se puede obtener. Para continuar, vamos a ver un ejercicio donde vamos a aplicar el método de Newton-Raphson. Tenemos la ecuación, que es una ecuación cúbica, que es x3 menos 2x menos 5 igual a 0. ¿Ok? Vamos a utilizar esa ecuación
y la vamos a convertir en nuestra función inicial. ¿Ok? Entonces tenemos que f de x es igual a x3 menos 2x menos 5. Esta que está acá. ¿Ok? Lo primero, los pasos para aplicar que nosotros vimos, el primer paso consistía en tomar, determinar el primer valor con el que vamos a iniciar. Ya sabemos que no trabajamos con rango, así que necesitamos tomar el primer valor que esté más cercano a la raíz de la función para obtener el menor, para llegar al dato con el menor número de iteraciones. Podemos comenzar asignando 0 y vamos probando, o podemos hacer es en la función que ya tenemos, esta que está aquí, ¿verdad? Vamos entonces a sustituir por 0 y obtenemos, sacando la función, o sea, 0 a la 3, 2 por 0, menos 5, entonces vamos a obtener que 0 a la 3 es 0, menos 2 por 0 es 0, menos 5 queda este valor que está aquí, que es menos 5. Continuamos y vamos a ejecutar la misma función, pero con el valor 1. Si lo hacemos con 1, tenemos 1 a la 3, queda 1, 2 por 1 queda 2, 5 se mantiene igual, entonces menos 7 más 1 da menos 6. Aquí, bueno, simplemente aplicamos lo mismo sustituyendo. 2 a la 3 da 8, menos 4 menos 5, porque 2 por 2 da 4, entonces menos 9 más 8 da menos 1. Y aquí viene lo interesante, cuando aplicamos el valor 3 y sustituimos, que nos da 27 menos 11, o sea, menos 6 menos 5 menos 11, que obtenemos un valor positivo, que está aquí. Entonces, esto quiere decir que en este lapso, aquí, entre el 1, entre el 2 y el 3, inevitablemente hay una raíz. ¿Por qué? Porque pasamos de menos 1, ¿ok? Estamos hablando de y menos 1, que estaríamos hablando del tercer cuadrante, a positivo, que es el primer cuadrante. Entonces estamos pasando de menos 1 a 16 y como estamos hablando de una función y estamos hablando de una recta, quiere decir que entre este laxo y este laxo él pasa por 0. Entre 2 y 3 tenemos, está la raíz que estamos tratando de obtener. Entonces, se determina que hay una solución entre x igual a 2 y x igual a 3. Si graficamos la función, vamos a obtener algo como esto. Y podemos ver que lo que determinamos es correcto. Entre 2, porque no está en el 2 exacto, está un poco más allá, entre 2 y 3, él pasa de negativo a positivo. Entonces, entre 2 y 3 está la raíz y podemos ver que está muy claro acá. Vamos a marcarlo. Ya que 3 estaría más o menos por acá, aproximadamente. 2 es el valor que está más cerca de la raíz. Si queremos llegar a la raíz de la función en el menor número de interacciones, el valor que debería tomar x iniciando, que sería el valor que debería tomar x sub i o x0, depende cómo lo quiera colocar, al final es lo mismo, debería ser igual a 2. Y este debería ser nuestro primer valor para iniciar con el método de Newton-Raphson.
Vamos a continuar con el ejercicio. Ya tenemos la función. Ya determinamos que nuestro primer valor o x sub 1 va a ser 2. Y lo que tenemos que determinar entonces es la derivada de la función, que es el paso 4 de lo que vimos. Allí la tenemos. Simplemente lo que hizo es que eh, 3 pasa como denominador acá y se le resta 1. Entonces tenemos 3x2 menos 2x, se elimina la x, queda menos 2 y menos 5 desaparece. Entonces la derivada de esta función x es 3x al cuadrado menos 2. Ya tenemos el valor que definimos antes, que iba a ser para x sub 1, que iba a ser 2. Entonces, ya podemos aplicar o iniciar con el método de Newton-Raphson. La fórmula que tenemos para el método de Newton-Raphson es la siguiente, que está aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir. Queremos determinar x2, que sería igual a x1 menos la función de x sub 1 entre la derivada de la función x sub 1. ¿Ok? Entonces, comencemos con las sustituciones. Para esto ya tenemos el valor de x sub 1, vamos a determinar el valor de la función con x sub 1 y el de su derivada con x sub 1. Entonces, en la función, que es la que aparece aquí, sustituimos todo lo que es x por 2. 2 sería 2 a la 3 menos 2 por 2 menos 5. 2 a la 3 da 8, 2 por 2 da menos 4, menos 5, esto da 8 menos 9, que da menos 1. Entonces ya obtenemos el valor de la función x sub 1. Vamos a la derivada. Hacemos lo mismo, sustituimos la x sub 1 por 2. Aplicando sobre esta fórmula tenemos que 3 por 2 a la 2 menos 2. Lo único que vamos a cambiar es este valor de x, ¿verdad? Tenemos que 12 menos 2 es 10. Entonces ya tenemos, esto va a ser menos 1, esto va a ser 10, esto va a ser 2. Entonces sustituimos y determinamos que x sub 2 va a ser igual a 2 menos 1 sobre 10. Menos por menos da más, así que ya sabemos que es decir que esta función es 2 más 1 sobre 10. Esto es igual a 2, 1 entre 10 da 0.1. Entonces 2 más 0.1 es 2.1. Entonces, ¿qué obtuvimos aquí? X sub 2 a partir de x sub 1. Esta sería nuestra primera iteración. Entonces tenemos que x sub 1 es igual a 2 y x sub 2 es igual a x sub 1. Siguiente paso, determinar x sub 3 usando como base 2.1. ¿Okay? Para este caso sería la misma función, la misma derivada, pero vamos a utilizar x sub 2 que equivale a 2,1. Entonces, la función sería la que ya hemos utilizado, la función de Newton sería x sub 3, que se determinaría de esta manera. Vamos a sacar la función de x sub 2, sustituimos 2.1, donde antes en la anterior sustituimos por 2, ahora vamos a sustituir por 2.1. Entonces vamos a obtener que la función vale menos 0,061 y la derivada de esa función en x sub 2 sería 11,23. Reemplazamos en la fórmula de Newton y Raphson y obtenemos que va a ser 2.1 menos el valor de la función entre el valor de la derivada de la función. Y eso nos va a dar 2,09457. Vamos a utilizar para este ejemplo o para este ejercicio, vamos a utilizar
específicamente 5 decimales. Se pueden usar más, se pueden usar menos. Si lo quiero más preciso, uso más decimales. Entonces, pero aquí vamos a trabajar con 5 decimales. ¿Qué tenemos hasta ahora? Que x sub 1 es 2, la segunda iteración x sub 2 es 2.1 y la tercera interacción, que es x sub 3, es 2,09457. ¿Ok? Vamos a seguir. Y para que el video no se haga muy extenso, se realizaron las siguientes iteraciones. Ya hemos hecho la x1, x2, x3, x sub 3. Se hizo la iteración x sub 4 y la iteración x sub 5. Los invito a aplicar la fórmula para que puedan validar que se obtiene este valor 2,09455. ¿Por qué se termina aquí? Porque el valor de x sub 4 de esta iteración se introduce en x, en la iteración, en la quinta iteración, y ¿qué obtenemos? El mismo valor. Si vamos a obtener el mismo valor, si vamos a tener el mismo valor y lo vamos a insertar en múltiples interacciones, siempre vamos a obtener, de aquí en adelante siempre vamos a obtener este valor. Porque para obtener x sub 5 se insertó el valor de x sub 4. X sub 6, x sub 7, x sub 8 van a dar exactamente lo mismo. ¿Qué podemos determinar con esto? Que la solución de esta función es, para obtener su raíz, raíz 0, es x igual a 2,09455 con una precisión, como lo indiqué antes, de 5 decimales. Hasta acá este video, espero que les haya sido de utilidad y que les permita entender mejor el método de Newton-Raphson. Gracias.